Hola, ¿cómo estás? Un bendecido día para ti. Miss Lisette y Miss Cynthia te saluda. Nosotras somos Math Girls y te damos la bienvenida a nuestro canal. En esta ocasión vamos a revisar la sesión número 23 de la plataforma web Aprendo en Casa para el quinto año de secundaria. Hoy revisaremos el día 3. Si no te has suscrito aún, te invitamos a hacerlo y a también darle like a este video. Promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones usando la circunferencia y la parábola. La semana número 22 revisamos situaciones relacionadas a la circunferencia. Revisamos sus nociones básicas, las ecuaciones de la circunferencia, y en esta ocasión vamos a recordar las nociones básicas y teóricas de una nueva cónica, la parábola. Y ese es justamente el título que corresponde a esta semana número 23. La actividad de aprendizaje es: identificamos las características de la parábola y determinamos su ecuación en diversas situaciones. La competencia y las capacidades son: la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Esta competencia responde al área de la matemática de la geometría. Y las capacidades que se movilizan son 4. Modela, comunica, usa estrategias y argumenta. Estas 4 capacidades se movilizan para alcanzar esta competencia a través de este propósito. Identificamos las características de la parábola y determinamos su ecuación en diversas situaciones. Promovemos el uso responsable de los recursos en las construcciones antisísmicas. Permanentemente, los gobiernos locales y el gobierno central planifican y ejecutan obras de construcción civil en beneficio de la población. En los últimos años se ha previsto que estas construcciones tuvieran una estructura antisísmica con la finalidad de soportar movimientos telúricos, ya que en nuestro país, según el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, está considerado como un país altamente sísmico. La experiencia de aprendizaje propone algunas situaciones sobre construcciones donde se prevé el uso de la parábola y de la circunferencia. Permanentemente nos damos cuenta de que todo aquello que nos rodea guarda una estrecha relación con la matemática, más aún cuando se trata de obras de construcción donde las formas juegan un papel muy importante. Probablemente, cuando las formas son más caprichosas, el valor de la construcción sube por su complejidad. En esta semana utilizaremos las ecuaciones de la parábola y de la circunferencia al resolver problemas en diversas situaciones. Nociones básicas. Vamos entonces ahora a recordar nociones básicas y teóricas de la parábola. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, eso ya lo sabes. En quinto año de secundaria tú debes saber que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Lo hemos revisado en semanas anteriores y, por ejemplo, esta parábola cuyas ramas se abren hacia arriba y esta cuyas ramas se abren hacia abajo responden a la gráfica de una función cuadrática. ¿Por qué? Te voy a explicar rápidamente. ¿Por qué son funciones o por qué pertenecen a una función? Para reconocer si una gráfica o una curva pertenece a una función o es la curva o la gráfica de una función, basta con que yo trace una línea recta, ¿sí?, que corte a la curva o a la gráfica, y si esta la corta en un solo punto a la gráfica, diremos que es una función. Es decir, que si corta en más de un punto, ya no es función. Mira, a ver, si yo trazara una línea recta por aquí, vas a cortar en un solo punto. Así yo trace por cualquier lado una línea recta, cortará en un solo punto.
Por lo tanto, estas parábolas que se abren hacia arriba y estas que se abren hacia abajo específicamente corresponden a una función cuadrática. Sin embargo, el concepto geométrico de la parábola es más amplio. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente existen parábolas que se abren hacia arriba y hacia abajo, sino también, por ejemplo, esta, llamada digamos que es una parábola que está acostada, ¿sí? Con otras palabras, cuyas ramas se abren hacia la derecha. Y así como esta parábola que se abre hacia la derecha, también encontraremos otras que se abren a la izquierda. O también, mira, ve esta parábola que está rotada, ¿sí? Entonces, mira, y si yo trazara por aquí una línea recta, va a cortar en 2 puntos a la parábola. De la misma forma aquí, mira, en 2 puntos cortaría a la parábola. Estas gráficas, por ejemplo, no pertenecen a una función cuadrática, sin embargo, siguen siendo parábolas. Por eso decimos que el concepto geométrico de la parábola es más amplio, como lo veremos a continuación. Vamos a definir entonces qué es una parábola. Una parábola es una línea curva, y esta tú la conoces, es una línea curva cuyos puntos están equidistantes a un foco ubicado en la parte interior de la parábola. Mírame, ¿sí? Cuyos puntos, supongamos que este fuera un punto que pertenece a la parábola, que puedo tomar cualquiera por aquí que se encuentre en la parábola, es decir, en la curva de color celeste. Yo tomo este punto. Por definición de la parábola me dice que este punto equidista, quiere decir que el punto al foco tiene la misma distancia que de este punto hacia la directriz, cuya recta es una que se encuentra ubicada al exterior de esta curva, de esta parábola, y es perpendicular, ¿sí? Es perpendicular al eje focal, a este eje que tú ves aquí de color plomo. Mira, si yo tomase otro punto de la parábola, digamos este que se encuentra aquí, por definición de parábola, diríamos que este punto al foco tiene la misma distancia que de este punto a la directriz. Entonces, de esa forma estamos definiendo a la parábola. Observas aquí varios elementos, ¿sí? El foco, el vértice, la directriz. Veamos algunos otros elementos más a través de esta imagen. Vamos a ver entonces los elementos. Estamos trazando nuestros ejes de coordenadas, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, Y. El punto de origen, el vértice, vamos a colocar el punto de origen 0,0. Y por acá voy a ubicar mi foco, que he ubicado en el eje X, P unidades a la derecha. Como he trazado este punto P unidades a la derecha y se encuentra en el eje X, este punto F, mi foco, tendrá coordenadas P,0, P en X y 0 en Y. No levanta nada en Y, ¿verdad? No, ni para arriba ni para abajo, ¿no es cierto? Entonces, P,0 serían las coordenadas de este foco. Ahora voy a trazar la directriz, ¿sí? La directriz. Entonces, profesora, ¿y del vértice va a partir la parábola hacia la derecha o hacia la izquierda? Recuerda que la curva, la parábola, no corta a la directriz, ¿sí? Pero si yo sé que el foco está dentro de la directriz por definición, ¿no es cierto? Entonces, la parábola en este caso la voy a graficar con las ramas hacia la derecha, ¿sí? Abriéndose hacia la derecha. Tenemos acá la parábola, aquí está la directriz, acá tengo el vértice y acá el foco. Si yo tomase un punto cualquiera, ¿sí? Un punto cualquiera, te había dicho, ¿no? Por definición, este punto tiene coordenadas X, Y. Este punto hacia el foco tendrá la misma distancia que este punto hacia la directriz. Pero lo vamos a ver luego. Te estoy colocando estas llavecitas porque luego te voy a explicar que la distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz, ¿ya? La distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz. Si acá, por ejemplo, está el origen 0,0 y hay P unidades a la derecha, y como te digo que tiene la misma distancia, tendrá entonces P unidades a la izquierda, y estaría en este punto en X en menos P. Entonces, revisemos rápidamente. ¿Qué es el foco? El foco es un punto fijo, mira, un punto fijo ubicado en el eje. En realidad,
puede que esté en el eje X, coincida con el eje X, como también se denomina en realidad el eje focal. Cualquier punto de la parábola, ¿sí?, el que te había explicado, está a la misma distancia del foco y de la directriz, ¿sí? Por definición, esto ya lo habíamos visto. El eje, este eje que está aquí, mira, este eje que pasa por el vértice, por el foco y corta la directriz incluso, se va a llamar el eje simétrico de la parábola, el eje focal de la parábola. Y el punto donde este eje corta a la parábola se llama vértice, ¿sí? Este eje corta a la parábola en este punto y se llama vértice. La directriz es una recta fija también, es una línea perpendicular al eje de simetría o al eje focal. Recuerda que el eje de simetría, ¿por qué también lo llamamos así? Porque va a actuar como un espejito aquí, ¿sí? Este punto tendrá la misma distancia que de aquí a aquí, otro punto de aquí a aquí, va a actuar como un espejito. Este es el eje de simetría, el eje focal. Y además, vamos por aquí, la directriz es una línea perpendicular al eje focal, ¿sí? Es una línea perpendicular aquí, una línea perpendicular. Muy bien, el parámetro. A la distancia entre el foco, mira, si observas por acá, a la distancia entre el foco y la directriz se le denomina parámetro. Ya, a la distancia del foco a la directriz vamos a denominar el parámetro. La distancia focal, ya, es la distancia entre el foco y el vértice. Esta es la distancia focal. Y es equivalente al valor del parámetro dividido entre 2. Es equivalente al valor del parámetro dividido entre 2. La cuerda es cualquier línea recta que une dos puntos de una parábola. Por ejemplo, yo puedo tener una cuerda de este punto hasta aquí, une dos puntos de la parábola, esa es una cuerda. Sin embargo, por acá aparece, exactamente, esa es una cuerda, pero la cuerda focal es una cuerda que une dos puntos de una parábola pasando por el foco, ¿sí? Por ejemplo, a ver, por acá creo que lo coloqué. Bueno, una cuerda focal es aquella que une dos puntos de una parábola, pero que pasa por el foco. Puede ser que esta por aquí, la cuerda focal. El lado recto es una cuerda focal, en realidad a ver, por acá vamos a verlo, por acá el lado recto, es una cuerda focal paralela a la directriz y perpendicular al eje, Su valor equivale al doble del parámetro. Mira, aquí te muestro, esta por ejemplo es el lado recto, este es el lado recto, es la cuerda que pasa por el foco. Ojo, el lado recto, el lado recto es la cuerda focal, ojo, que pasa por el foco, por aquí, por el foco, pero que además es perpendicular ¿a dónde? ¿A quién? Al eje focal, ¿sí? Este es el lado recto. Su valor equivale al doble del parámetro. La longitud del lado es 4P. Veamos a continuación las ecuaciones de la parábola. Ecuación ordinaria de la parábola. Anda relacionando estas ecuaciones con las que vimos la semana pasada de la circunferencia. ¿Recuerdas que vimos la ecuación ordinaria o también llamada estándar? Y la ecuación canónica y la ecuación general de la circunferencia. En esta ocasión vamos a revisar esas tres ecuaciones, pero para la parábola. Primero, ecuación ordinaria de la parábola. Yo te muestro la ecuación de frente, mira, y vamos a ir analizándola a través de algunas imágenes. Esta es la primera. Observas la gráfica en la parte derecha. Mira, esta primera gráfica corresponde a esta ecuación ordinaria, la que tú ves acá. X menos h al cuadrado será igual a 4p multiplicado por y menos x. ¿Sí? Que multiplica a y menos x, aquí entre paréntesis. Observa además que esta parábola se abre hacia arriba, ¿ya? Pero es porque estamos de alguna forma dando un ejemplo nada más. Sin embargo, mira, vamos rápidamente a analizarla. El vértice es un h, K. Puede estar este punto, este vértice en cualquiera de los cuadrantes, en cualquiera de los cuadrantes del plano cartesiano. Vértice
cuyos coordenadas es h, k. Entonces, cuando tú tienes esta expresión, o cuando te dicen, por ejemplo, que el eje focal es paralelo al eje Y, cuando el eje focal, mira, ¿ves? El eje focal es el que pasa por el foco y el vértice, ¿verdad? Cuando el eje focal es paralelo al eje Y, voy a utilizar esta fórmula, ¿ya? Si X está al cuadrado, entonces el eje focal es vertical. Ahí está. Como este X está al cuadrado, ¿ya? El eje focal es vertical. Entonces, en otras palabras, diremos que el eje focal es paralelo a Y. Y cuando me digan que es paralelo a Y, entonces voy a utilizar esta ecuación. Por otro lado, debes saber también y recordar que si P es mayor que 0, las ramas apuntan hacia arriba, ¿ya? Y si P es menor que 0, las ramas apuntarán hacia abajo. En este caso, que las ramas apuntan hacia arriba porque P es mayor que 0, el foco tendrá estas coordenadas. H en X y en Y, K más P. K más el parámetro. Este es el punto K, ¿sí? Perdón, en Y es K más el parámetro. ¿Qué más? Y la directriz tendrá esta ecuación. Estará definida esta ecuación aquí. Y igual a K menos P. O sea, simplemente si tú conoces o te dan el vértice y tú conoces el foco y además conoces el parámetro, rápidamente tú puedes encontrar la ecuación de la directriz utilizando esta forma. De la misma manera, si yo tuviera, por ejemplo, el eje focal, mire, el eje focal ya no es paralelo a Y. El eje focal ahora es paralelo ¿a quién? A X. Mira, el eje focal es esta línea puntiaguda que corta aquí, que pasa por el foco y el vértice. Entonces, el eje focal es paralelo a X. Y cuando es paralelo a X, utilizaré esta fórmula. Y menos K al cuadrado será igual a 4P que multiplica a X menos H. Es decir, el vértice puede también estar ubicado en cualquier cuadrante del plano. En este caso tiene el valor de H, K. Ese es el vértice. Como el eje focal es paralelo a X, utilizo esta fórmula. De la misma manera, si Y está al cuadrado, como tú observas acá, Y está al cuadrado, el eje focal es horizontal. ¿Ya? El Y al cuadrado, entonces el eje focal es horizontal. De la misma forma, P mayor que 0, las ramas se abren hacia la derecha, pero si P fuera menor que 0, las ramas se abren hacia la izquierda, Aquí también, aplicando esta forma, podemos encontrar las coordenadas del punto del foco, o sea, las coordenadas del foco. Tendríamos aquí, en la componente del X, H más P, K. K sería la componente del Y. Y la directriz estaría dada por la siguiente ecuación. X será igual a H menos P. ¿Ya? Entonces, rapidito. Mira, ve, aquí están ambas. Vamos rápidamente a recordar. Cuando X está elevado al cuadrado, el eje focal es paralelo a Y. Cuando Y está elevado al cuadrado, el eje focal es paralelo a X. Mira, aquí vemos a manera de resumen. ¿Ya? Observa aquí, esto es importante. Habíamos dicho que cuando X está elevado al cuadrado, el eje focal es paralelo a Y. Mira, vertical. Aquí también, cuando X está al cuadrado, el eje focal es paralelo a Y, ¿verdad? Sin embargo, como estas ramas se abren hacia arriba, el P es positivo. Como estas ramas se abren hacia abajo, el P será negativo. Por eso aquí será menos 4P. De la misma forma, cuando Y está elevado al cuadrado, el eje focal es paralelo a X. ¿Sí? Está horizontal, paralelo a X, y como se abre a la derecha, P será positivo, y como se abre a la izquierda, será negativo. En realidad es menos P, que multiplicado por 4 quedaría menos 4P. Esa es la ecuación ordinaria de la parábola. Vamos con algunos ejemplos rapidito. Una parábola P de vértice V, 2,1 y eje focal paralelo al eje Y. Pasa por el punto Q, 0,2, hallen la longitud del lado recto. El lado recto, ¿recuerdas cuando hablábamos de los elementos de la parábola? El lado recto era igual o equivalente al valor absoluto de 4P. Veamos entonces la solución. Observa aquí. Me indica el problema que el eje focal es paralelo al eje Y.
Entonces, como habíamos revisado anteriormente, paralelo al eje Y, voy a utilizar esta forma de la ecuación ordinaria. ¿Ya? Entonces, veamos por acá. X menos H al cuadrado es igual a 4P por Y menos K. Recuerda que utilizo esta ecuación porque el problema me dice que el eje focal es paralelo al eje Y. Muy bien, entonces, y aquí mira, como el vértice es 2,1 y el vértice le hemos dado coordenadas H, K, voy a reemplazar H2K1. H2K1. Gráficamente, voy a ubicar rápidamente aquí mis ejes de coordenadas, el origen y el eje focal que aparece aquí, ojo, que es paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. ¿Qué más? Voy a ubicar el vértice. En realidad, el eje focal ya lo he colocado aquí rapidito. ¿Por qué? Porque el vértice, es más, era que aparezca primero el vértice. El vértice de coordenadas 2,1. 2 unidades en X, 1 unidad en Y. Este es el vértice. Y por el vértice va a pasar ¿qué cosa? El eje focal. ¿Ya? El eje focal. Ubico el punto que también pasa por la parábola. El punto 0,2. Este puntito, ¿ya? Por este punto pasa la parábola. Y este es mi eje focal. Entonces te pregunto, ¿la parábola se abrirá hacia abajo o se abrirá hacia arriba? Porque el eje focal ya pasa por este punto, ¿verdad? Y es paralelo a Y. Entonces yo diré que se abre hacia arriba, porque si se abriera hacia abajo, recuerda que no pasaría por este punto. Entonces, definitivamente tendrá que abrirse hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba tendrá que abrirse esta parábola. Entonces, aquí observa lo siguiente. ¿Puedo utilizar esta fórmula? ¿Te acuerdas de esta forma de las coordenadas del foco para encontrar el punto del foco? No podría. ¿Y sabes por qué? Porque no conozco el parámetro. Entonces, esta forma o estas coordenadas no me van a servir, porque aunque conozca H como acá, no conozco el valor de P. Por lo tanto, esta forma del foco, las componentes del foco no me van a servir, porque el foco puede estar aquí, 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 y la misma distancia hacia la directriz. Recuerda que este es el eje focal paralelo a Y, por eso es que hemos ubicado de esta forma, vertical, paralelo a Y, que pasa por este vértice. Y que además esta parábola pasa por este punto 0,2, tal como indica este problema. Entonces, es necesario ahora hacer lo siguiente. Como este punto pasa por la parábola y pertenece a la parábola que ya tengo aquí su ecuación, voy a reemplazarlo en los valores de X y Y. Ojo, Q, 0 será en X y 2 en Y. Entonces voy a reemplazar 0 en X, 0, muy bien, y en Y 2, porque tengo este punto X, Y. Como este punto, vuelvo a repetir, pertenece a la parábola, voy a reemplazar, porque solamente reemplazando en X y Y voy a encontrar el valor de P. Entonces, 0 menos 2 al cuadrado será igual a 4P por 2 menos 1. Profesora, ¿pero por qué quiere encontrar P? Porque recuerda que el lado recto era el valor absoluto de 4P. Entonces es importante y necesario que yo encuentre el valor de P. Reduzco, menos 2 al cuadrado sería 2 al cuadrado, 4, 2 menos 1, 1, y tengo entonces 4 igual a 4 por 1, 4P. Esto pasa a dividir y tengo el valor de P. P igual a 1. Entonces, como el lado recto es valor absoluto de 4P y P es 1, 4 por 1, 4, valor absoluto de 4, 4. Por lo tanto, la longitud del lado recto es 4 unidades y eso es lo que no solicitaba. Entonces, a manera de resumen, ¿qué he hecho y qué he realizado aquí? Lo primero es identificar qué ecuación ordinaria es la que yo voy a utilizar. Como el problema me indicó que el eje focal es paralelo a Y, automáticamente tomo esta forma de la ecuación de la parábola X al cuadrado porque el eje focal es paralelo al eje Y. Como este punto pertenece a la parábola, lo he reemplazado
Este punto será x0, y2. Reemplazando he obtenido el valor de P. Claro que al principio ya reemplacé las coordenadas del vértice h, k, que también me da el problema. Encontrando P, encontré el valor del lado recto. 4P, que es igual al valor absoluto de 4, 4. Por lo tanto, la longitud del lado recto es 4 unidades. Vamos con un problema más. El foco de una parábola P es el punto F2,2 y su directriz es la recta de y-8 igual 0. Hay en la ecuación de la parábola, muy bien. Por tanto, tengo que la directriz es y-8 igual 0. Entonces, y-8 igual 0, este 8 negativo pasa al otro miembro con positivo. Tengo la ecuación de la directriz, y igual 8. Entonces voy a trazar y igual 8. Tengo mis ejes de coordenadas, x y y. Y me dice que la directriz es y igual 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí estará la recta de la directriz. Bueno, estoy ubicando aquí el punto del foco, 2 unidades en X, 2 unidades en Y. Punto de foco 2,2 y aquí tengo el origen 0,0. Aquí está la recta de la directriz que corresponde a la ecuación y igual 8, porque está cortando en Y en el número 8. Muy bien, hasta allí. Si ya tengo mi recta, la directriz es horizontal, ¿sí? Es paralela al, tengo la directriz en este lado. Se supone que la parábola, ojo, la parábola se abrirá hacia arriba. ¿Tú qué dices? Claro que no se va a abrir hacia arriba porque la parábola no puede cortar a la directriz. Por lo tanto, la parábola tendrá que abrirse ¿hacia dónde? Hacia abajo. Gráficamente, observa lo siguiente. ¿Recuerdas que habíamos dicho de que entre la directriz y el foco estaba el vértice, verdad? El vértice. Yo ya intuitivamente sé de que la parábola se va a abrir ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque esta parábola no puede cortar a la directriz. Por lo tanto, se va a abrir hacia abajo. Pero ¿en dónde estará el vértice? Por definición, mejor dicho, de acuerdo a los elementos que hemos revisado, el vértice estará justo en el punto medio de la distancia de F y la directriz. Entonces, simplemente contando las unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, el vértice justamente estará ¿dónde? En el centro, en el punto medio de esta distancia. Entonces, el vértice tendrá coordenadas 2 en X, 2, 3, 4 y 5 en Y. El vértice será 2,5 y la parábola, como había dicho hace un ratito, tiene que abrirse hacia abajo. ¿Qué más? Ya tengo el vértice, ¿sí? Voy a reemplazar entonces en la ecuación ordinaria. Recuerda que mira, el eje focal ya es paralelo a Y, de la misma forma que focal. Por lo tanto, voy a utilizar esta forma, sino que esta parábola se abre hacia abajo, pero el eje focal sigue estando en Y, sigue siendo paralelo a Y. Recuerda que la distancia del foco al vértice será la misma que del vértice a la directriz. Eso es lo que nosotros hemos realizado. Ahora, el parámetro aquí, P, va a ser igual a 3. ¿Sí? Será igual a 3. Sin embargo, claro, cuando hablamos de distancia, pero cuando vamos a colocarlo en la fórmula hay que tener mucho cuidado, porque como la parábola se abre hacia abajo, este P será negativo, es decir, P igual a menos 3. Eso lo vamos a ver ahorita. Aquí tenemos, como habíamos dicho, el eje focal paralelo a Y. Y como es paralelo a Y, voy a utilizar esta ecuación, que es la misma que utilizamos acá. X menos h al cuadrado será igual a 4p que multiplica a y menos k. Entonces, gráficamente ya observamos que el vértice es 2,5 y que p será igual a menos 3, porque la parábola se abre hacia abajo. Como que hay 3 unidades, pero será negativo. Entonces voy a reemplazar el vértice H2K5, ¿sí? H2K5. Muy bien, acá voy a corregir en un momentito. Ahí está, H2 y K5. Aquí están las coordenadas del vértice. Entonces ahora voy a reemplazar el valor de P. Como había dicho, en este caso será negativo porque la parábola se abre hacia abajo. Justamente le he colocado aquí con negrita y de color rojo para que tú lo puedas recordar. Hay que tener cuidado al momento de reemplazarlo en la fórmula. Entonces, 4 por menos 3, menos 12 que multiplica a y menos 5.
Entonces, ya encontré la ecuación de la parábola. ¿Ya? Entonces, vamos rápidamente a manera de resumen. Esta ecuación la he encontrado después de que geométricamente o gráficamente yo identifiqué el vértice 2,5, porque como tengo el foco y tengo la directriz, que era y igual a 8 por dato, ¿ya? Entonces, el vértice sería el punto medio entre la distancia del foco a la directriz. Por lo tanto, identifico que el vértice tiene coordenada 2,5. Este 2,5 reemplazo en esta ecuación x menos h al cuadrado porque el eje focal es paralelo a y, ¿sí? Es paralelo a y. Entonces, el parámetro es 3 unidades. Mira, 1, 2, 3 unidades del foco al vértice. Pero le voy a colocar negativo porque la parábola se abre hacia abajo. Eso es importante. Vamos con la ecuación canónica de la parábola y es la misma que la anterior. Vamos a partir de la ecuación ordinaria o de la ecuación estándar de la parábola, pero ahora vamos a reemplazar el vértice. Este h como acá ahora será 0, 0. X menos 0, x al cuadrado. Y menos 0, y. Entonces quedaría en su ecuación, ojo, que en este caso, bueno, aquí coloqué C, pero es P diferente de 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo reemplazo el vértice 0, 0 en esta ecuación y el vértice 0,0 en esta ecuación, estamos hablando de las ecuaciones canónicas de la parábola, cuando el vértice es el origen. Y de la misma forma, si tú observas acá, el vértice será el origen, mira, la parábola se abre hacia arriba, con P mayor que 0, ¿ya? Y la parábola se abre hacia abajo cuando P es menor que 0. Y tenemos acá las ecuaciones, estas que son las canónicas, ¿sí? La ecuación canónica cuando el eje focal coincide con el eje Y, mira, en este caso cuando se abre hacia arriba y hacia abajo, el eje focal, mira acá, el foco, donde corta ese eje que corta el foco y el vértice, ese eje focal, es o coincide con el eje Y. De la misma forma acá, la parábola se abre hacia abajo porque P es menor que 0, pero el eje focal es el eje Y. De la misma forma, cuando el eje focal es el eje X, ¿ya? Y el parámetro es mayor que 0, utilizaré esta forma de la parábola, esta forma canónica, y al cuadrado igual 4px. P se abre, P mayor que 0, la parábola se abre a la derecha, y cuando P es menor que 0, la parábola se abre hacia la izquierda. Recordemos que el eje focal es o coincide con el eje X. La ecuación general de la parábola. Vamos a partir de la ecuación ordinaria de la parábola. Vamos con esta, cuyo eje focal es paralelo a X. Y me dice aquí, vamos a desarrollar el binomio al cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Propiedad distributiva, 4p por x, 4px menos 4ph. ¿Sí? Estoy aplicando la propiedad distributiva. Luego voy a renombrar los coeficientes. ¿Qué he hecho aquí? Simplemente ordenar. He pasado todos estos dos términos al primer miembro y he colocado 0. Este 4px pasa con signo negativo y este menos 4ph pasa con el signo positivo, igual a 0. Ahora voy a renombrar los coeficientes. Menos 4p, diré será una D mayúscula, menos 2k, una E, y k al cuadrado más 4ph será f. Por lo tanto, y al cuadrado más dx más y más f igual a 0 corresponderá a la ecuación general de la parábola con eje paralelo a x. Mientras que análogamente, si yo empezara con la ecuación x menos h al cuadrado igual 4p que multiplica a y menos k, ¿no? En este caso obtendría esta expresión, esta ecuación. X al cuadrado más dx más y más f igual a 0 sería la ecuación general de la parábola con eje paralelo a y. Vamos con un ejemplo. Hallar la ecuación general de la parábola si el vértice es 2,3, el eje paralelo a y pasa por el punto 4,5. Como el eje focal es paralelo a y, entonces la ecuación será de esta forma, ¿sí? Cuando el eje focal es paralelo a y, la ecuación será de esta forma. Entonces, de esta forma ordinaria
ordinaria, yo tengo que llegar a la forma general, ¿sí? Entonces voy a reemplazar el vértice y el punto que me dan. El vértice es 2,3, h, k, ¿sí? H será 2 y k será 3. Y como pasa por el punto 4,5, x para mí será 4 y y será 5. Entonces simplemente voy a reemplazar esos valores en esta ecuación. 4, que es x, menos 2, que es h, que 2 es h, 4 menos 2, 2 al cuadrado. Y acá tengo y menos k, pero y era 5, 5 menos 3, 2. Por lo tanto tengo 4 será igual, 4 por 2 a 8p. Este 8 pasa a dividir, obtengo 4 octavos igual a p. Por lo tanto, p será igual a 1/2. P será a 1/2, será igual a 1/2. Entonces reemplazamos en la ecuación ahora, ya obtuve el valor de p. Entonces, es solamente reemplazo, me interesa reemplazar solamente el vértice h, k, que es 2,3 y el parámetro 1/2. Pero aquí puedo simplificar, mitad, mitad, me queda 2. Por lo tanto, esta será la ecuación ordinaria de la parábola. Pero a mí me están pidiendo la ecuación general. ¿Basta con qué? Basta con desarrollar este binomio al cuadrado y aplicar la propiedad distributiva. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. 2 al cuadrado, 4. Esto será igual a 2 por y menos 2 por 3, 6. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplemente ordenando. Este 2y que está con positivo en este miembro pasa con signo negativo al primer miembro. Y este 6 que está con negativo pasa con positivo. Por lo tanto, 6 más 4, que son términos independientes, quedará 10. Entonces, esta es la ecuación general de esta parábola. X al cuadrado menos 4x menos 2y más 10 es igual a 0. Muy bien, muy bien. Hasta aquí, mira, ya hemos revisado 3 ecuaciones de la parábola. La ecuación ordinaria, la ecuación canónica y esta ecuación general de la parábola. Mira cómo lo estamos aplicando. Hasta aquí te estoy dando varios ejemplos para que tú puedas tener la idea de cómo aplicamos o cómo desarrollamos problemas relacionados con las parábolas y cómo aplicamos las ecuaciones. Vamos a resolver la situación número 2 de la plataforma web Aprendo en Casa. La situación número 1 la he revisado y me parece que me faltan datos para resolver. Igual voy a seguir analizando la situación número 1, pero comparto contigo la situación número 2 que dice: en el siguiente gráfico se muestra un puente construido por una municipalidad sobre una estructura con formas parabólicas congruentes que fueron evaluadas respecto a su resistencia sísmica. El punto 6,0 es de tangencia y la ecuación de la parábola de la izquierda es x cuadrado igual menos 4y. ¿Cuál es la ecuación de la parábola de la derecha? Mira, me da solamente este punto. 6,0 que es un punto de tangencia, me dice a esta segunda parábola. Pero si yo observo aquí esta parábola que se abre hacia abajo, tiene su vértice en el 0,0, en el origen. Me piden encontrar la ecuación de esta tercera parábola, el de la derecha, me dicen, ¿no? Sin embargo, sabemos, dice que la ecuación de la parábola de la izquierda, en esta, tiene esta forma, x cuadrado igual menos 4y. Y efectivamente, como corresponde, como el vértice es el origen, ¿sí? Estoy trabajando con la ecuación canónica de la parábola y empezará en x al cuadrado porque el eje focal de esta parábola justamente coincide con el eje y. Y entonces utilizamos esta forma. Vamos entonces con la solución. Tengo aquí la misma figura, un poquito más grande, y voy a ubicar el origen en 0,0. A este punto 6,0 diré que es un punto P y este punto será un punto Q. ¿Por qué el profesor le colocó 12,0? ¿Por qué? Porque a mí me dicen de que estas estructuras parabólicas son congruentes. Por lo tanto, la distancia de O a
P es la misma que de P a Q. Si de O a P hay 6 unidades en X, supone que de P a Q habrán 6 unidades más. Entonces, si yo quiero colocar aquí las coordenadas de este punto Q, serán 6 y 6, 12 en X y 0 en Y. Entonces, como son parábolas congruentes, vuelvo a repetir, la distancia de O a P será igual a P a Q, que es de 6 unidades. Y por lo tanto, el vértice de la parábola de la derecha es 12,0, con eje focal paralelo a Y. Mira, ¿ve? Este es X, este es Y. Como el eje focal es paralelo a Y, voy a utilizar esta forma. Recuerdan, voy a utilizar esta forma. Cuando el eje focal es paralelo a Y, utilizo X al cuadrado. Pero como no, el vértice no es el origen, no utilizaré la forma canónica. Esta solamente responde a la primera, ¿sí? A la primera, ¿por qué? Porque el vértice es el origen. Pero esta tendrá otra ecuación y esa también otra ecuación. Entonces, utilizaré la forma ordinaria de la parábola y voy a reemplazar este vértice H12, K0. H12 y K0. ¿Sí? K es 0. Entonces, ¿qué me falta aquí comprender? Que como esta parábola se abre hacia abajo, el parámetro será negativo. P es negativo. Y menos 0, porque K es 0, será Y. Por lo tanto, X menos 12 al cuadrado será igual 4 menos P menos 4PY. Y esta es la ecuación de la parábola de la derecha, de esta tercera parábola que se abre hacia abajo. Muy bien, espero que toda esta explicación te haya ayudado muchísimo. No te olvides suscribirte a nuestro canal. Me encuentras como Cintia Quiroz y a mi amiga como Miss Lisette. No olvides suscribirte y darle like a este video. Dios te bendiga.